Hola, muy buenas. Mi nombre es Laura Yuntarrúa y soy investigadora predoctoral en la Universidad Rey Juan Carlos. A continuación voy a realizar la presentación del trabajo titulado El neuroticismo como moderador de la relación entre el airarrasgo y la ira-estado en pacientes con migraña crónica y episódica. Me gustaría comenzar resaltando que diversos autores han propuesto un perfil psicológico de vulnerabilidad para la migraña que se caracteriza por niveles moderados de afectividad negativa, irritabilidad y déficits en la inhibición. En este sentido, se ha observado en estos pacientes una mayor tendencia a experimentar ira, así como una mayor dificultad para regularla de forma adaptativa, elementos que comúnmente se asocian con una mayor severidad del dolor. Las personas con mayor nivel de ira-rasgo, es decir, aquellas que tienden a experimentar ira con más frecuencia e intensidad, suelen interpretar las situaciones o el comportamiento de los demás de una manera más hostil, tienden a reflexionar de manera excesiva acerca de estas situaciones, lo que se conoce como la rumiación de la ira, y suele tener dificultades para llevar a cabo procesos de control intencional, lo que conduce a una mayor ira estado, mayor ira experimentada. En condiciones normales, los mecanismos inhibitorios de control intencional pueden contrarrestar estos efectos de la interpretación hostil y de la rumiación, limitando su evolución hacia la ira mediante procesos como, por ejemplo, la reevaluación cognitiva o el manejo de la atención. De acuerdo con este perfil de vulnerabilidad, también se ha observado entre los pacientes con migraña la presencia de mayores niveles de neuroticismo, que es uno de los rasgos de personalidad que más se relacionan con la susceptibilidad a experimentar emociones negativas. Aunque son varias las razones por las que las personas con alto nivel de neuroticismo son más propensas a experimentar emociones negativas, parece ser que los patrones de evaluación negativos desempeñan un papel clave. En este sentido, se ha observado que las personas con niveles altos de neuroticismo suelen evaluar los eventos de manera más negativa. Y además, la relación entre dicha valoración negativa y la emoción experimentada es mucho más fuerte, por lo que es probable que estas personas se vean más afectadas por sus valoraciones. De esta manera, resulta posible hipotetizar acerca del papel potenciador del neuroticismo sobre esos sesgos de la interpretación hostil y de la rumiación y, por consiguiente, sobre la ira experimentada. La alteración funcional de los mecanismos inhibitorios de control intencional guarda una gran correspondencia con el déficit en el funcionamiento inhibitorio que se ha propuesto para la migraña. Se ha sugerido la existencia de una dificultad por parte de estos pacientes para llevar a cabo operaciones de inhibición de la actividad de distintas áreas cerebrales que están implicadas en el procesamiento del dolor y de las emociones, es decir, la existencia de una disfunción regulatoria de arriba a abajo o top-down. Además, esta disfunción podría ser más acusada entre los pacientes con migraña crónica. En resumen, la mayor tendencia a experimentar ira observada en la migraña podría explicarse en parte por la presencia de mayores niveles de neuroticismo que podrían deberse a la existencia de dicho déficit de la función inhibitoria. Este déficit también supondría una mayor incapacidad para activar esos mecanismos de control intencional secundarios frente al producto del neuroticismo. Por lo tanto, las personas con migraña necesitarían alcanzar un menor nivel de neuroticismo para obtener el mismo nivel de resultados negativos que el que sería necesario alcanzar en el caso de las personas sanas. Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, la presente investigación tuvo como objetivo
estudiar el papel moderador del neuroticismo en la relación entre la ira rasgo y la ira estado, considerando pues, la posible existencia de diferencias en función de la presencia de migraña. En cuanto a las hipótesis, se esperó pues, que los pacientes con migraña, en comparación con el grupo control, mostrasen un mayor nivel de ira rasgo y de ira estado, un mayor nivel de neuroticismo y una función moderadora más acentuada del neuroticismo en la relación entre la ira rasgo y la ira estado. En cuanto a la metodología que se llevó a cabo, en total participaron 348 personas con migraña, 213 con migraña crónica y 135 con migraña episódica, diagnosticada por neurólogo, según la clasificación internacional de las cefaleas en su última edición. Además, también hubo un grupo control formado por 131 controles sanos sin antecedentes clínicos de cefalea primaria o dolor crónico. En cuanto a la captación, pues se llevaron a cabo a través de distintos métodos, como por ejemplo asociaciones de pacientes con migraña y cefalea, clínicas y unidades del dolor, redes sociales, etc. Y respecto a las características de la muestra, pues la mayor parte de los participantes fueron mujeres de entre 28 y 39 años, con estado civil predominantemente casado o soltero y con estudios secundarios o superiores. En pantalla vemos una tabla donde se describen las variables y los instrumentos empleados, se recogió pues, información sociodemográfica y características del dolor mediante un formulario creado ad hoc, en donde se recogía pues, la edad, el sexo, el estado civil y el nivel educativo. Y también en el caso de los pacientes con migraña indicaron pues, el tipo y la frecuencia de migraña y el profesional que la diagnosticó. Por otro lado, pues se evaluó el neuroticismo a través del inventario de personalidad NeoFi y también la ira estado rasgo a través del inventario de expresión de ira estado rasgo STAXI-2. En concreto, se utilizó la subescala ira estado, que evalúa la ira como respuesta situacional, y la ira rasgo, que evalúa la ira como rasgo, digamos, de personalidad. En cuanto al procedimiento, primeramente, pues el estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Rey Juan Carlos y una vez hecho esto, pues se contactó con los participantes para llevar a cabo las evaluaciones. Se realizó mediante modalidad presencial o mediante modalidad online. En la modalidad presencial, pues el consentimiento informado y los cuestionarios se rellenaron en papel y en el caso de los formularios online, pues el consentimiento y los cuestionarios se rellenaron de manera electrónica. Siempre antes de rellenar los cuestionarios, los participantes cumplimentaron correctamente el consentimiento informado. En cuanto a los análisis de datos, se utilizó el software estadístico IBM SPSS versión 27. Se realizaron análisis de varianza ANOVA para variables de escala, análisis de chi cuadrado para variables categóricas, análisis multivariante de covarianza o MANCOVA y por último, pues análisis de moderación mediante la macroprocess para SPSS. Respecto a los resultados encontrados, primeramente se describen las características sociodemográficas que se muestran en la tabla 1. Se encontraron diferencias significativas entre grupos para la edad, el sexo y el estado civil. Respecto a las diferencias en las variables de neuroticismo, ira rasgo, ira estado, se encontró pues efectos principales univariados significativos del grupo para el neuroticismo, para la ira rasgo y para la ira estado, después de controlar la edad, el sexo y el estado civil, como se muestra en la tabla 2. En cuanto al neuroticismo, las comparaciones por pares mostraron que las puntuaciones de neuroticismo fueron significativamente más altas en el grupo de pacientes con migraña crónica frente al grupo control. Asimismo, el grupo de pacientes con migraña episódica reportó puntuaciones de neuroticismo más altas que el grupo control. En relación con las variables de ira, las comparaciones por pares mostraron que tanto los pacientes con migraña crónica como episódica reportaron puntuaciones de ira rasgo más altas en comparación con el grupo control.
Sin embargo, solo el grupo de pacientes con migraña crónica puntuó significativamente más alto en la IRA estado en comparación con el grupo control. Con respecto al neuroticismo y la variable grupo como factores moderadores en la relación entre la ira y rasgo, los resultados se muestran en la tabla 3. Los datos obtenidos mostraron que el efecto moderador del neuroticismo y el grupo fue estadísticamente significativo. En la siguiente figura se muestran los efectos condicionales de ambos moderadores. Como podemos observar, los datos obtenidos indicaron que, a niveles bajos de neuroticismo, el efecto de moderación no fue significativo para ningún grupo. A medida que las puntuaciones de neuroticismo aumentaron a un nivel medio o moderado, el efecto de moderación fue significativo para los grupos de pacientes con migraña crónica y episódica, pero no para el grupo control. Mientras que solo cuando las puntuaciones de neuroticismo alcanzaron un nivel alto, el efecto de moderación fue significativo, ahora sí, para todos los grupos. Los resultados hallados en el presente estudio concuerdan con la hipótesis planteada respecto a la existencia de una mayor tendencia a la ira entre los pacientes con migraña, aunque solamente el grupo de pacientes con migraña crónica mostró un ira estado significativamente mayor que el grupo control. De igual modo, los hallazgos son acordes con la hipótesis planteada respecto a la existencia de mayores niveles de neuroticismo y una función moderadora más acentuada del neuroticismo en la relación ira-rasgo-estado en los pacientes con migraña. En concreto, los resultados mostraron que las puntuaciones de neuroticismo fueron significativamente más altas en el grupo de pacientes con migraña frente al grupo control, que el efecto moderador del neuroticismo y del grupo fue estadísticamente significativo y que las personas con migraña necesitaron alcanzar menores niveles de neuroticismo para que tuviera lugar una relación ira-rasgo-estado significativa. Los mayores niveles de ira-rasgo y de neuroticismo encontrados en las personas con migraña podrían explicar en parte la mayor tendencia de estos pacientes a experimentar la ira. Una posible explicación residiría en la existencia de una disfunción en el sistema inhibitorio en los pacientes con migraña. Esto supondría el aumento del nivel de neuroticismo y de sus consecuencias, viéndose potenciados todos los fenómenos que favorecen el paso desde la ira-rasgo hacia la ira-estado. Con respecto a las diferencias entre los pacientes con migraña crónica y episódica, cabe destacar que no se encontraron diferencias significativas entre ambos grupos en las variables estudiadas ni tampoco en el papel moderador del neuroticismo. Esto podría indicar la presencia de una disfunción inhibitoria similar en ambos tipos de migraña, de acuerdo con algunas investigaciones en las que no se encontraron diferencias en manifestaciones de hiperexcitabilidad y o disfunción inhibitoria. Sin embargo, aún se necesitan más estudios que permitan clarificar los mecanismos fisiopatológicos que subyacen a este proceso de cronificación. Finalmente, y no menos importante, para interpretar los resultados obtenidos hay que tener en cuenta las limitaciones del estudio. En primer lugar, la ira-estado no fue inducida de forma experimental, dado que es una variable que puede fluctuar en función de los eventos vitales de la persona. Las respuestas de los participantes han podido verse afectadas por situaciones específicas en el momento de cumplimentar los formularios. En segundo lugar, se desconocía en qué periodo se encontraban los pacientes con migraña, si se encontraban en el periodo asintomático, entre ataques o crisis de migraña o durante un ataque o crisis de migraña, por lo que varios aspectos clínicos han podido afectar de manera diferente en sus respuestas. Y por último, la mayor parte de los participantes fueron mujeres, por lo que se desconoce si los resultados obtenidos serían similares en hombres que sufren de migraña.